Libro tercero. La clasificación y descripción de las diferentes clases de masas. Capítulo primero. La clasificación de las masas. Hemos trazado en esta obra las características generales comunes a las masas psicológicas. Nos resta indicar las características particulares que acompañan a las de orden general en las diferentes categorías de colectividades cuando éstas se transforman en una masa bajo la influencia de causas incitantes adecuadas. Ante todo, procederemos brevemente a la clasificación de las masas. Nuestro punto de partida será la simple multitud. Su forma más inferior se encuentra cuando la muchedumbre está compuesta por individuos pertenecientes a diferentes razas. En este caso, el único lazo de unión es la voluntad, más o menos respetada, de un jefe. Los bárbaros de muy diverso origen que durante siglos invadieron el Imperio Romano pueden ser citados como un espécimen de multitudes de este tipo. En un nivel superior al de las multitudes compuestas por razas diferentes están aquellas que bajo ciertas influencias han adquirido características comunes y han terminado por formar una sola raza. Presentan a veces las características propias de las masas, pero estas características se hallan dominadas en mayor o menor medida por consideraciones raciales. Bajo ciertas circunstancias investigadas aquí, estas dos clases de multitudes pueden ser transformadas en masas psicológicas u organizadas. Subdividiremos a estas masas organizadas en las siguientes divisiones. A. Masas heterogéneas. 1. Masas anónimas, por ejemplo, masas callejeras. 2. Masas no anónimas, por ejemplo, jurados, asambleas parlamentarias. B. Masas homogéneas. 1. Sectas, sectas políticas, religiosas y otras. 2. Castas, militares, clericales, obreras, etc. 3. Clases, burgueses, campesinos, etc. Describiremos brevemente las características distintivas de estas diferentes categorías de masas. 1. Masas heterogéneas. Son las colectividades cuyas características han sido estudiadas en el presente volumen. Se componen de individuos de cualquier descripción, de cualquier profesión y de cualquier grado de inteligencia. Somos conscientes ahora de que, en cuanto a las personas, por el solo hecho de formar parte de una masa volcada a la acción, su psicología colectiva difiere esencialmente de su psicología individual y su inteligencia resulta afectada por esta diferenciación. Hemos visto que la inteligencia no influye sobre las colectividades, siendo que éstas están solamente bajo el influjo de sentimientos inconscientes. Un factor fundamental, el de la raza, permite una diferenciación tolerablemente precisa de las distintas masas heterogéneas. Ya nos hemos referido con frecuencia a la parte desempeñada por la raza y la hemos expuesto como el más poderoso de los factores capaces de determinar las acciones de los hombres. También se la puede rastrear en el carácter de las masas. Una masa compuesta por individuos reunidos al azar, pero todos ellos ingleses o chinos, se diferenciará ampliamente de otra masa también compuesta por individuos de cualquier descripción, pero pertenecientes a otras razas, rusos, franceses o españoles, por ejemplo. Las amplias divergencias que la constitución mental hereditaria crea en los modos de sentir y de pensar de las personas se pone inmediatamente en evidencia cuando, como rara vez ocurre, las circunstancias reúnen en la misma masa y en proporciones relativamente iguales a individuos de diferentes nacionalidades, y esto ocurre por más idénticos que hayan sido los intereses que provocaron la reunión. Los esfuerzos realizados por los socialistas de reunir en grandes congresos a representantes de la clase trabajadora de la población de diferentes países siempre han terminado en el más profundo desacuerdo. Una masa latina, por más revolucionaria o conservadora que se la suponga, invariablemente apelará a la intervención del Estado para realizar sus demandas. Siempre se distingue por una marcada tendencia a la centralización y por inclinarse, de un modo más o menos pronunciado, a favor de una dictadura. Una masa inglesa o norteamericana, por el contrario, no pone ninguna carga sobre el Estado y apela tan solo a la iniciativa privada. Estas diferencias de raza explican cómo es que hay casi tantas diferentes formas de socialismo y de democracia como naciones. El genio de la raza, pues, ejerce una influencia suprema sobre las predisposiciones de la masa. Es la poderosa fuerza subyacente que limita sus cambios de humor. Debería ser considerada como una ley esencial que las características inferiores de las masas son tanto menos acentuadas cuanto más fuerte es el espíritu de la raza. El estado de masas y la dominación de masas es equivalente al estado de barbarie o a un retorno al mismo. Es por la adquisición de un espíritu sólidamente constituido que la raza se libera, en mayor o menor medida, del poder subyacente de las masas irracionales y emerge del estado de barbarie. La única clasificación importante a hacer en las masas heterogéneas, aparte de la basada en consideraciones raciales, es el de separarlas en masas anónimas,
tales como masas callejeras y masas no anónimas, asambleas deliberantes y jurados, por ejemplo. El sentido de responsabilidad, ausente de las masas de la primera categoría y desarrollada en las de la segunda, con frecuencia otorga una tendencia muy diferente a sus respectivas acciones. 2. Masas homogéneas. Las masas homogéneas incluyen 1. Sectas, 2. Castas, 3. Clases. La secta representa el primer paso en el proceso de organización de masas homogéneas. Una secta incluye a individuos que difieren mucho en cuanto a su educación, sus profesiones y la clase social a la que pertenecen, pero que tienen un vínculo de conexión en sus creencias comunes. Ejemplos a citar serían sectas políticas y religiosas. La casta representa el más alto grado de organización del cual una masa es capaz. Mientras las sectas incluyen a individuos de muy diferentes profesiones, grados de educación y entornos sociales vinculados entre sí por las creencias que afirman en común, la casta se compone de individuos de la misma profesión y, por lo tanto, de una educación similar y de un estatus social bastante igual. Ejemplos a citar serían las castas militares y sacerdotales. La clase está formada por individuos de diverso origen, vinculados entre sí no por una comunidad de creencias como los miembros de una secta, ni por ocupaciones profesionales comunes como los de una casta, sino por ciertos intereses y ciertos hábitos de vida y educación casi idénticos. Los ejemplos son la clase media y la clase agrícola. Estando interesados en esta obra solamente en masas heterogéneas y reservando el estudio de las masas homogéneas, sectas, castas y clases para otro volumen, no insistiré aquí en las características de las masas de la segunda clase. Concluiré el estudio de las masas heterogéneas con el examen de unas pocas típicas y distintivas categorías de masas. Capítulo 2. Masas denominadas criminales. Debido al hecho que las masas, luego de un periodo de excitación, pasan a un estado puramente automático e inconsciente en el cual resultan guiadas por su gestión, parece difícil calificarlas en cualquier caso como criminales. Retengo esta calificación errónea solo porque ha sido definitivamente puesta de moda por investigaciones psicológicas recientes. Ciertos actos de las masas son seguramente criminales cuando se los considera meramente en sí mismos, pero criminales en todo caso de la misma forma en que lo es el acto de un tigre devorándose a un hindú después de haber permitido a sus cachorros el despedazarlo por diversión. El motivo usual de los crímenes de las masas es una sugestión poderosa, y los individuos que participan de tales crímenes están después convencidos de que actuaron obedeciendo a su deber, algo que está lejos de ser el caso del criminal común. La historia de los crímenes cometidos por las masas ilustra lo que antecede. El asesinato de M. de Launay, el gobernador de la Bastilla, puede ser citado como un ejemplo típico. Después de la toma de la fortaleza, el gobernador, rodeado por una masa muy excitada, recibió golpes desde todas las direcciones. Se propuso colgarlo, cortarle la cabeza o atarlo a la cola de un caballo. Mientras forcejeaba, accidentalmente le dio un puntapié a uno de los presentes. Alguien propuso, y la sugerencia fue inmediatamente aceptada por la masa, con aclamación, que el individuo que había recibido el puntapié le cortara la garganta al gobernador. El individuo en cuestión, un cocinero sin trabajo, cuya principal razón de estar en la Bastilla fue mera curiosidad por enterarse de lo que sucedía, estima que, puesto que esta es la opinión general, la acción es patriótica y hasta cree que merece una medalla por haber destruido a un monstruo. Con una espada que le prestan, asesta un golpe al cuello desnudo, pero el arma está algo mellada y desafilada, por lo que saca de su bolsillo un pequeño cuchillo de mango negro y, en su calidad de cocinero tendría experiencia en cortar carne, ejecuta la operación con éxito. El desarrollo del proceso arriba indicado se ve claramente en este ejemplo. Tenemos obediencia a una sugestión que es tanto más fuerte cuanto que procede de un origen colectivo y la convicción del asesino de que ha cometido un acto muy meritorio. Una convicción tanto más natural al ver que goza de la aprobación unánime de sus conciudadanos. Un acto de este tipo puede ser considerado criminal legalmente, pero no psicológicamente. Las características generales de las masas criminales son precisamente las mismas que aquellas que hemos encontrado en todas las masas: apertura a la sugestión, credulidad, variabilidad, exageración de buenos o malos sentimientos, la manifestación de ciertas formas de moral, etc. Hallaremos todas estas características presentes en una masa que ha dejado tras de sí en la historia francesa las memorias más siniestras, la masa que perpetró las masacres de septiembre. De hecho, ofrece muchas similaridades con la masa que cometió las masacres de San Bartolomé. Tomo prestados los detalles de la narración de M. Taine, quien las extrajo de fuentes contemporáneas. No se sabe exactamente quién dio la orden o hizo la sugerencia de vaciar las prisiones masacrando a los prisioneros. Si fue Danton, como es probable, o algún otro, no importa.
ya que el único factor de interés para nosotros es la poderosa sugestión recibida por la masa encargada de esta masacre. La masa de asesinos ascendía a unas 300 personas y era una masa heterogénea perfectamente típica. Con la excepción de un muy pequeño número de delincuentes profesionales, estaba mayormente compuesta por comerciantes y artesanos de todos los oficios: zapateros, herreros, peluqueros, albañiles, oficinistas, mensajeros, etc. Bajo la influencia de la sugestión recibida, estaban perfectamente convencidos, de la misma manera que el cocinero antes citado, de que debían ejecutar un deber patriótico. Desempeñan la doble función de juez y verdugo, pero ni por un momento se consideran criminales. Profundamente conscientes de la importancia de su deber, comienzan formando una especie de tribunal y en relación con este acto se observa inmediatamente la ingenuidad de las masas y su rudimentaria concepción de la justicia. Considerando el gran número de los acusados, se decide que para empezar, los nobles, los sacerdotes, los oficiales y los miembros del servicio doméstico del rey, en una palabra, todos los individuos cuya simple profesión es prueba de su culpabilidad a los ojos de un buen patriota, serán aniquilados en masa, no habiendo necesidad de una decisión especial en sus casos. El resto será juzgado en base a su apariencia personal y su reputación. En esta forma, la conciencia rudimentaria de la masa queda satisfecha. Podrá ahora proceder legalmente con la masacre y dar rienda suelta a aquellos instintos cuya génesis he indicado en otra parte y que las colectividades siempre tienen la capacidad de desarrollar en alto grado. Estos instintos, sin embargo, como es reiteradamente el caso de las masas, no impedirán la manifestación de otros sentimientos contrarios, tales como ternura, frecuentemente tan extremas como la ferocidad. Poseen la simpatía expansiva y la espontánea sensibilidad del trabajador parisino. En el Lavalle, uno de los federados, al enterarse de que los prisioneros han sido dejados sin agua por 26 horas, estuvo a punto de matar al guardia de la cárcel y lo hubiera hecho de no haber sido por el ruego de los propios prisioneros. Cuando un prisionero es declarado inocente por el improvisado tribunal, todo el mundo, guardias y verdugos incluidos, lo abraza con raptos de alegría y aplaude frenéticamente. Después de lo cual, recomienza la masacre masiva. Durante su transcurso nunca cesa de reinar una agradable alegría. Se baila y se canta alrededor de los cadáveres y se colocan bancos para las damas encantadas de ser testigos de la muerte de aristócratas. Más aún, continúa la exhibición de una especial forma de justicia. En el Lavalle, un verdugo se queja de que las damas colocadas un poco lejos no veían bien y que solo pocas de las presentes han tenido el placer de golpear a los aristócratas. La justicia de la observación es admitida y se decide que las víctimas deberán pasar lentamente entre dos filas de verdugos que tendrán la obligación de golpearlas con el dorso de sus espadas solamente tanto como para prolongar la agonía. En la prisión de la Force, las víctimas son completamente desnudadas y literalmente grabadas durante media hora, después de lo cual, cuando todo el mundo ha tenido una buena visión, se los liquida con un golpe que pone al descubierto sus entrañas. Los verdugos también tienen sus escrúpulos y exhiben su sentido moral, cuya existencia en las masas ya hemos señalado. Se rehúsan a apropiarse del dinero y las joyas de sus víctimas y llevan estas pertenencias a la mesa de los comités. Estas rudimentarias formas de razonar, características de la mente de las masas, son siempre rastreables en todos sus actos. Así, después de la masacre de 1.200 o 1.500 enemigos de la nación, alguien hace el comentario, y su sugerencia es adoptada de inmediato, que los demás prisioneros, aquellos entre quienes se encuentran mendigos, vagabundos y prisioneros jóvenes, en realidad constituyen bocas inútiles de las que sería útil librarse. Además, entre ellos seguramente habrá enemigos del pueblo. Una mujer de nombre Delarue, por ejemplo, la viuda de un envenenador, debe estar furiosa por hallarse en prisión. Si pudiese, incendiaría París. Debe haber dicho eso. Ha dicho eso. Otra de la que es bueno librarse. La demostración parece convincente y los prisioneros son masacrados sin excepción, incluyendo en la cantidad a unos 50 niños de entre 12 y 17 años de edad, quienes, por supuesto, pueden convertirse en enemigos de la nación y de quienes, en consecuencia, era claramente mejor librarse. Al final de una semana de trabajo, finalizadas todas estas operaciones, los verdugos pueden pensar en reponerse. Profundamente convencidos de que han servido bien a su país, se dirigieron a las autoridades demandando una recompensa. Los más ardientes llegaron tan lejos como para reclamar una medalla. La historia de la Comuna de 1871 ofrece varios hechos análogos a los que anteceden. Dada la creciente influencia de las masas y las sucesivas capitulaciones ante ellas por parte de quienes detentaban la autoridad, estamos destinados a ser testigo de muchos otros de similar naturaleza. Capítulo 3. Jurados penales.
No pudiendo aquí estudiar cada categoría de jurados, examinaré tan solo la más importante, la de los jurados de la Corte de Asís. Estos jurados ofrecen un excelente ejemplo de la masa heterogénea que no es anónima. Hallaremos que demuestran tener sugestionabilidad y tan solo una leve capacidad de raciocinio, mientras que se hallan abiertas a la influencia de los líderes de masas, estando guiadas mayormente por sentimientos inconscientes. En el transcurso de esta investigación tendremos ocasión de observar algunos ejemplos interesantes de los errores que pueden ser cometidos por personas no familiarizadas con la psicología de las masas. Los jurados, en primer lugar, nos ofrecen un buen ejemplo de la escasa importancia que tiene el nivel mental de los diferentes elementos que componen una masa en lo concerniente a las decisiones que toman. Hemos visto que cuando se convoca a una asamblea deliberativa para dar su opinión sobre una cuestión cuyo carácter no es enteramente técnico, la inteligencia no sirve de nada. Por ejemplo, una asamblea de científicos o de artistas, debido al mero hecho de formar una asamblea, no producirá sobre asuntos generales juicios sensiblemente diferentes a los que produciría una asamblea de albañiles o verduleros. Durante varios períodos, particularmente antes de 1848, la administración francesa instituyó una selección cuidadosa de las personas convocadas a formar un jurado, eligiendo a los jurados de entre las clases ilustradas, designando profesores, funcionarios, hombres de letras, etc. En la actualidad, los jurados se reclutan en su mayor parte de entre pequeños comerciantes, pequeños capitalistas y empleados. Sin embargo, para gran asombro de los escritores especializados, las decisiones de los jurados han sido idénticas cualesquiera que fuese su composición. Incluso los magistrados, hostiles como son a la institución del jurado, han tenido que reconocer la exactitud de esta afirmación. M. Bérard d'Orgleux, un expresidente de la Corte de Asís, se manifiesta sobre el asunto en sus memorias en los siguientes términos. La selección de las personas del jurado está actualmente en realidad en las manos de los consejeros municipales, quienes agregan personas a la lista o las eliminan de ella de acuerdo con las preocupaciones políticas y electorales inherentes a su situación. La mayoría de los jurados designados son personas dedicadas al comercio, pero también personas de menor importancia y empleados pertenecientes a ciertas ramas de la administración. Ambas profesiones no cuentan para nada una vez asumido el papel de juez. Muchos de los jurados tienen el ardor de los neófitos y los hombres de las mejores intenciones al estar similarmente dispuestos en situaciones humildes. Ha hecho que el espíritu del jurado no haya cambiado, sus veredictos han permanecido siendo los mismos. En el pasaje que acabamos de citar, hay que retener en la mente de las conclusiones que son correctas y no las explicaciones que son débiles. No debemos sorprendernos demasiado ante esta debilidad, ya que, por regla, tanto consejeros como magistrados parecen ser igualmente ignorantes de la psicología de las masas y, consecuentemente, de la de los jurados. Encuentro una prueba de esta afirmación en un hecho relatado por el autor recientemente citado. Hace notar que Lachaud, uno de los más ilustres abogados de la Corte de Asís, hizo un sistemático uso de su derecho a objetar a todos los jurados inteligentes de la lista. Sin embargo, la experiencia, y solamente la experiencia, terminó haciéndonos conocer la total inutilidad de estas objeciones. Esto está probado por el hecho que hasta el día de hoy los fiscales y los abogados, en todo caso aquellos que pertenecen al distrito de París, han renunciado enteramente a su derecho de objetar un jurado y a pesar de ello, como indica M. Desclojeux, los veredictos no han cambiado, no son ni mejores ni peores. Al igual que las masas, los jurados se impresionan muy fuertemente por consideraciones sentimentales y muy levemente por argumentos. No pueden resistir la vista, escribe un abogado, de una madre dándole el pecho a su hijo o el de los huérfanos. Es suficiente que una mujer tenga una presencia agradable, dice M. Desclojeux, para ganarse la benevolencia del jurado. Carentes de misericordia, por crímenes de los cuales parecería posible que ellos mismos podrían terminar siendo víctimas, estos crímenes, por lo demás, son los más peligrosos para la sociedad. Los jurados, en contrapartida, son muy indulgentes en el caso de violaciones a la ley cuyo motivo es la pasión. Son muy raramente severos en casos de infanticidio cometidos por niñas madres o duros con la mujer que arroja ácido sulfúrico al hombre que la ha seducido y abandonado, porque instintivamente sienten que la sociedad corre muy poco peligro por tales crímenes y que en un país en el cual la ley no protege a las mujeres abandonadas, el crimen de una joven que toma venganza resulta más beneficioso que dañino, por cuanto disuade a futuros seductores. Los jurados, al igual que las masas, se dejan impresionar profundamente por el prestigio y el presidente Desclojeux destaca muy adecuadamente que por más democráticos que sean los jurados en su composición, resultan ser muy aristocráticos en sus filias y sus fobias. Nombre, cuna, gran fortuna, celebridad, la asistencia de un defensor ilustre, cualquier cosa de naturaleza distinguida o que otorgue brillo al acusado, lo pone en una posición extremadamente favorable.
La principal preocupación de una buena defensa debería ser la de trabajar sobre los sentimientos del jurado y, como con todas las masas, argumentar lo menos posible o bien emplear tan solo modos rudimentarios de razonamiento. Un abogado inglés, famoso por sus éxitos en las cortes, ha establecido muy bien la línea de acción a seguir. Durante el alegato observará atentamente al jurado. La oportunidad más favorable ha llegado. Basado en su conocimiento y experiencia, el abogado lee el efecto de cada frase en las caras de los miembros del jurado y saca sus conclusiones en consecuencia. El primer paso es asegurarse de cuáles miembros ya son favorables a su caso. Hace falta poco trabajo para ganar definitivamente su adhesión, y habiéndolo logrado, enfoca su atención sobre los miembros que, por el contrario, parecen mal predispuestos y se dispone a descubrir por qué son hostiles al acusado. Esta es la parte delicada de su tarea, puesto que puede haber una infinidad de razones para condenar a una persona, aparte del sentimiento de justicia. Estas pocas líneas resumen todo el mecanismo del arte de la oratoria y vemos por qué el discurso preparado de antemano tiene un efecto tan escaso, siendo necesario poder modificar los términos empleados de un momento a otro, de acuerdo con la impresión producida. El orador no necesita convertir a su opinión a todos los miembros del jurado, sino solamente a los espíritus liberadores del mismo, quienes determinarán la opinión general. Como en todas las masas, también en los jurados hay un reducido número de individuos que sirven de guía al resto. He hallado por experiencia, dice el abogado antes citado, que una o dos personas enérgicas bastan para arrastrar el resto del jurado con ellas. Es a esos dos o tres que es necesario convencer por medio de hábiles sugestiones. Ante todo, y por encima de todo, es necesario agradarles. La persona que forma parte de una masa a la cual uno ha tenido éxito en agradar está a punto de ser convencida y está bastante dispuesta a aceptar como excelente cualquier argumento que se le ofrezca. Extraigo la siguiente anécdota de un interesante informe sobre M. Lachaux, al que aludo más arriba. Es bien sabido que durante los discursos que pronunciaba en el transcurso de una sesión, Lachaux nunca perdía de vista a los dos o tres jurados de quienes sabía o presentía que eran influyentes pero obstinados. Por regla general, tenía éxito en ganarse a estos jurados refractarios. En una ocasión, sin embargo, en las provincias, tuvo que vérselas con un hombre del jurado al cual le alegó en vano durante 3/4 de hora con sus más punzantes argumentos. El hombre era el séptimo jurado, el primero sobre el segundo banquillo. El caso era desesperado. De pronto, en medio de una apasionada demostración, Lachaux se detuvo bruscamente y, dirigiéndose al presidente de la corte, le dijo: ¿podría dar instrucciones para correr las cortinas allá enfrente? El séptimo miembro del jurado está siendo encandilado por el sol. El hombre del jurado se ruborizó, sonrió y expresó su agradecimiento. Había sido conquistado por la defensa. Muchos escritores, algunos de ellos muy distinguidos, han iniciado recientemente una fuerte campaña en contra de la institución del jurado, a pesar de que es la única protección de la cual disponemos contra los errores realmente muy frecuentes de una casta que no se halla bajo ningún control. Una parte de estos escritores aboga por un jurado reclutado exclusivamente de entre las filas de las clases ilustradas, pero ya hemos probado que aún en este caso los veredictos serían idénticos a los producidos por el actual sistema. Otros escritores, basándose en los errores cometidos por los jurados, los abolirían reemplazándolos por jueces. Es difícil de ver cómo estos supuestos reformadores pueden olvidar que los errores por los cuales se critica a los jurados fueron cometidos en primera instancia por los jueces, y que cuando una persona llega ante un jurado ya ha sido hallado culpable por varios magistrados, por el juez de instrucción, por el fiscal y por la corte de acusación. De este modo debería quedar en claro que si el acusado fuese definitivamente juzgado por jueces en lugar de serlo por un jurado, perdería su única oportunidad de ser declarado inocente. Los errores de los jurados han sido siempre, antes que nada, errores de los magistrados. Es solo a los magistrados, pues, a quienes se debería culpar cuando aparecen errores judiciales particularmente monstruosos, como por ejemplo la reciente condena del doctor L., quien, juzgado por un juez de instrucción de excesiva estupidez sobre la base de la acusación de una joven semi-idiota, quien acusó al doctor de haber cometido una operación ilegal sobre ella por 30 francos, hubiera sido enviado a la cárcel si no hubiese sido por la explosión de la indignación pública, que tuvo por resultado el que fuese inmediatamente liberado por el jefe de Estado. El carácter honorable reconocido al hombre condenado por parte de todos sus conciudadanos hizo autoevidente la magnitud del error. Los propios magistrados lo admitieron y aún así, por consideraciones de casta, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para impedir que se firmara el indulto. En todos los casos similares, el jurado, enfrentado con detalles técnicos que es incapaz de comprender, naturalmente escucha al fiscal pensando en que, después de todo, el asunto fue investigado por magistrados adiestrados para desenterrar las situaciones más complicadas.
¿Quiénes entonces son los verdaderos autores del error? ¿Los miembros del jurado o los magistrados? Deberíamos aferrarnos vigorosamente a los jurados. Constituyen quizá la única categoría de masa que no puede ser reemplazada por ninguna individualidad. Solo ellos pueden atemperar la severidad de la ley, la cual, igual para todos, debería en principio ser ciega y no tomar conocimiento de casos particulares. Inaccesible a la piedad y sosteniendo nada más que el texto de la ley, el juez, en su severidad profesional, le aplicaría la misma pena al ladrón culpable de homicidio y a la pobre muchacha a la cual la pobreza y el abandono de su seductor han llevado al infanticidio. El jurado, por el otro lado, instintivamente siente que la muchacha seducida es mucho menos culpable que el seductor, quien sin embargo no es alcanzado por la ley, y que es ella la que merece toda la indulgencia. Estando bien familiarizado con la psicología de las castas y también con la psicología de otras clases de masas, no veo ningún caso en el cual, falsamente acusado de un crimen, no preferiría tener que vérmelas con un jurado antes que con magistrados. Tendría alguna oportunidad de que mi inocencia fuese reconocida por el primero, y ni la más mínima de que fuese admitida por los segundos. El poder de las masas ha de ser temido, pero el poder de ciertas castas es de temer mucho más. Las masas pueden estar abiertas a la persuasión, las castas nunca lo están.